¿Nos escuchan? ¿A distancia nos escuchan? ¿Qué tal estuvo la cena? No sabría decir. ¿Sí, no? Esta es la fila de la secretaria. Y yo. Y la niña Apio. ¿Sí? Yo soy Apio. Bien, pues vamos a irnos rapidito en esta segunda parte de la sesión. Vamos a concluir. Yo creo que si nos apuramos podemos terminar unos minutos antes. Es la idea, pero si no, creo que hay mucho tráfico, ¿no, Horacio? Demasiado. No, mucha agua más bien. Tráfico. Ya, compañera. Hoyos. ¿Encontró tráfico de Naucalpan para acá? Ajá. Hoyos, ¿no? Y ríos, ¿no? Y mares. Más agua. Eso ya es bullying, compañera. No, es que nosotros encontramos ricas. Ah, eléctrico. Sí. Bien, vamos a platicar. Vamos a platicar de manera muy breve sobre cuáles son algunos principios que van a orientar, que deberían de orientar la aplicación de una reingeniería. En las anteriores sesiones, en las anteriores láminas nos dimos cuenta que era una reingeniería, pero también platicamos un poquito sobre qué tenemos que empezar a cuestionarnos para decir, creo que sí se debe hacer una reingeniería. Una vez que hemos tomado la decisión de que la organización que estamos evaluando requiere una reingeniería, lo más seguro es que nos van a preguntar, bueno, ¿y cómo vamos a hacer una reingeniería? Entonces, aquí la respuesta es, hay que considerar ciertos principios, ciertos elementos que nos vayan orientando en la planeación de la reingeniería. Y aquí este esquema son 12 principios, no se alcanzan a ver, pero ahorita los vamos a ver uno por uno. Uno de ellos tiene que ver con el apoyo directivo. No tenemos un líder que apoye la ingeniería, pues, porque estamos perdidos, ¿no? Solitos contra el mundo va a ser difícil. Se requiere una estrategia, ¿no? Estar seguros que va a crear valor cada uno de los aspectos que vayamos modificando, transformando. No perder de vista que tenemos que dirigir la ingeniería a los procesos. Saber que tenemos que tener un equipo competitivo, capacitado para hacer estos trabajos. Identificar claramente cuáles son las necesidades. Hablar de flexibilidad del proceso de reingeniería, ya hablamos aquí, no debe ser tan rígido, debe ir adaptándose. Entender que cada organización es diferente y no podemos llevar un modelo de reingeniería que va a aplicar a todos, que también estaríamos condenados. Eso no funcionara. Aplicar mediciones, ¿no? Que nos permitan ir sabiendo si estamos bien o estamos mal en el avance o en la implementación de la reingeniería. Entender que vamos a trabajar con un factor que es muy importante, que es el factor humano. Ahí tenemos que tener muchísimo cuidado. Esto es lo que nos dice un principio. Entender que una vez que se echa a andar la ingeniería va a ser un proceso constante. Ya no va a parar. Que no es de que va a tener un límite de en 3 meses paramos y luego vemos si la retomamos o no la retomamos, o el día que acabe la reingeniería decidimos que ya no va a haber nada que tenga que ver con ese cambio que buscamos. Y por último, la difusión, la comunicación de este proceso de reingeniería, que es fundamental para que las cosas puedan funcionar bien. Bien, vamos con el primero. El primero es, un proceso de reingeniería requiere necesariamente el apoyo de la gerencia de primer nivel o nivel estratégico. Hace un rato decía Camila, que ellos influyen, ¿no? El cuerpo directivo, los gerentes influyen, claro que influyen, pero cuando vamos a hacer una reingeniería, no necesitamos simplemente nos digan adelante, necesitamos que en todo momento estén acompañando el proceso. ¿Y esto qué implica? Que cuantas veces sea necesario hagan acto de presencia en reuniones, que constantemente a quien se encuentren dentro de la organización puedan transmitirle que el proceso de ingeniería tiene objetivos muy claros, muy definidos, y que la gente no esté confundida
ni pensando que es algo aislado, mucho menos que no tiene el respaldo y el apoyo de los directivos. Otro principio, ¿no?, es la estrategia. Tenemos que establecer una estrategia claramente para que podamos entender hacia dónde vamos con este proceso de reingeniería y sobre todo dejar muy claro cuáles son los efectos que esperamos de aplicar la reingeniería. Que se sepa claramente, es una estrategia que retrata las expectativas tanto del personal directivo como del personal encargado de la gestión o de la operación. Si no hay esa coincidencia de intereses en los objetivos, entonces ya vamos a empezar mal. Si no hay una estrategia que pueda decir que todos estamos de acuerdo en este proyecto de reingeniería, seguramente vamos a tener problemas al momento de su implementación. Al final, el objetivo es crear valor para el cliente y para el ciudadano, ¿no?, dependiendo del tipo de organización. Aquí, una vez realizamos un análisis de la cadena de valor. Veíamos cómo ciertas necesidades, ciertos insumos se convierten en un proceso que involucra muchas áreas, muchas decisiones, y eso da como resultado el cumplimiento de las expectativas y de las necesidades creadas. Si esta reingeniería no está pensada en crear valor, entonces seguramente algo le está faltando, algo no está bien, y eso es fundamental para poder construir. Hay que concentrarse en los procesos, no en las funciones, ¿no?, identificando aquellos cambios. Es decir, la reingeniería debe estar necesariamente basada en los procesos. Esto no lo perdamos de vista, ¿no? Como dijimos hace un rato, no vayamos a confundir que porque estamos haciendo una redefinición de funciones de la estructura, estamos pensando que estamos haciendo reingeniería. La reingeniería se debe concentrar solo en los procesos. Los procesos, llámenles como quieran, administrativos, operativos, de gestión, estratégicos, pero solamente en los procesos. Son necesarios siempre equipos de trabajo, es decir, una reingeniería no la va a hacer una sola persona. Yo le pregunto a, ¿cómo te llamas? Sofía. Yo le pregunto a Sofía, ¿no?, siempre hay que preparar equipos. Cuando tú llegas a una organización para hacer algún tipo de estudio, trabajo, debes de tener un equipo de trabajo, ¿no? ¿Cómo preparas ese equipo de trabajo tú? ¿Cómo lo integras? Si te dicen, este proyecto va a requerir a lo mejor 10 gentes, o tú tienes que son 10 gentes, ¿cómo preparas ese equipo? Exactamente. Oye, pero a mí me quedó una duda. O sea, dicen no meterse tanto en las funciones, pero ¿qué pasa cuando los procesos que están actuales, o sea, su propia función no está ayudándole a la organización? ¿Estás hablando de funciones de las personas, de los puestos? Pues incluso podría ser. Ok, ya lo dijimos aquí, el proceso de reingeniería es revisar los procesos. Y en los procesos puedes determinar que algún puesto no está cumpliendo bien con unas funciones, no está ayudando a cumplir bien el proceso. Y entonces ahí habría que replantear las funciones en ese sentido. Lo que dice al principio aquí es, concéntrate primero en los procesos, no te vayas directamente a las funciones. Tienes que concentrarte en los procesos porque los procesos involucran a todas las áreas y involucran a todo, digamos, el puesto que está considerado dentro del proceso. Y si de ahí surge una necesidad de hacer un ajuste en las funciones, eso es diferente, ¿no? Pero sí, si vamos a hacer una reingeniería, no vamos a llegar y vamos a decir, vamos a cambiar las funciones primero. No, a partir del análisis de los procesos es que vamos a determinar si hay que cambiar la estructura, las funciones, y cualquier tipo de cuestión, ¿no? Okay. El 6 dice, la observación de las necesidades de los usuarios, clientes y ciudadanos, su nivel de satisfacción. Es decir, una reingeniería tiene que partir de a dónde va a ir a parar todo el resultado del proceso. Y eso implica, a veces, la necesidad de ir con los usuarios, clientes, ciudadanos, quien va a recibir el producto de esos procesos, directamente preguntarle dónde están sus expectativas, dónde están sus necesidades, porque a lo mejor se diseñaron los procesos y nunca se les consideró, nunca se les tomó en cuenta. Y entonces, a lo mejor ahí está el gran problema,
problema que hay que resolver con la reingeniería. Alinear perfectamente los procesos a esos usuarios, clientes o ciudadanos que tienen una expectativa y que no la estamos viendo. Otro principio tiene que ver con la flexibilidad al momento de llevar a cabo, ¿no? Este tipo de procesos de reingeniería. Hace un rato alguien decía, tenemos que detenernos, revisar, valorar. Exactamente, en la reingeniería no es la excepción. Tenemos un plan de reingeniería y ese plan tenemos que estarlo monitoreando, revisándolo, siendo flexible. Y a lo mejor en un plan original habíamos planteado modificar 20 procesos a fondo y a lo mejor resulta que no son 20, y a lo mejor son 18 nada más porque 2 no presentan la problemática que habíamos identificado. Por darles un ejemplo. Entonces, lo que quiere decir es que cualquier proceso de reingeniería debe estar sujeto a un proceso de monitoreo, revisión y evaluación para irlo ajustando en tiempo real y ir modificando lo que se tenga que modificar sin caer en escenarios de planeación muy rígidos y que al mismo tiempo nos estén diciendo en todo momento que se le quieren aplicar cosas. Cada proyecto de reingeniería debe adaptarse de manera diferente a cada organización, cada negocio. Y esto es muy importante porque pues, un proyecto de reingeniería no va a ser lo mismo que lo apliquemos en la organización donde trabaja Sofía, ¿no? O donde trabajó Sofía, donde trabaja Magda, donde trabaja Alejandra. A lo mejor hay ciertos elementos que pueden coincidir, pero no necesariamente van a llevar la misma estrategia. Yo creo que la estrategia sí debe ser de acuerdo a la organización, al perfil de la organización que estamos trabajando, al tipo, ¿no?, de actores que estamos en ese momento tratando, y ahí viene la importancia de entender bien a la organización. Es decir, que en la etapa inicial de una reingeniería debemos conocer el mapa de actores que van a influir, debemos entender cuáles son los objetivos y todo esto que hemos venido trabajando sobre cuál es la misión, que seguramente vieron en alguna de las sesiones, cuáles son las grandes funciones o el mandato legal que tiene que cumplir la organización, quiénes son los actores y cómo toman decisiones al interior, en fin, entender un poquito para poder adaptar nuestro proyecto de reingeniería a esa organización. Y no obligar a veces a la organización a adaptarse a un modelo de reingeniería que nada tiene que ver con su objetivo. Pregunta. Sí, adelante. ¿Qué pasa cuando un hijo no tiene papá? Ay, o sea, por ejemplo... Ese es otro diplomado. No, por ejemplo, trabajé en el ISSSTE y había un sistema que se llama Sistema Integral de Abasto de Medicamentos. Inicialmente lo había sacado la Dirección de Finanzas, pero se lo fueron quitando. Después lo tuvo Abasto y después lo abandonaron y quedó huérfano. Pues no tenían papá. En la reingeniería de procesos, ¿qué se debe o sea, quién debe? O sea, era un sistema complicado que nadie lo quería, pero era fundamental para la institución. Entonces, ¿cuál sería el procedimiento en ese caso? Sí. Hace un rato platicábamos que cuando tú empiezas a cuestionar eso, ¿no?, que dices, este sistema está abandonado, nadie lo quiere, ¿no? Este sistema es viejo, ¿no? A lo mejor preguntas, ¿es viejo o no es viejo? ¿Ayudaría, ¿no?, en la actual gestión? Cuando tú empiezas a preguntar esas cosas, quiere decir que te empiezas a acercar a una reingeniería, ¿no? Que es cuestionar que lo que existe no funciona o no responde a las necesidades actuales de la organización. Si tú te refieres a que un hijo, ¿no?, que no tiene papá, es un sistema abandonado, pero que nadie lo usa, No, lo usaban todo, lo era fundamental en él. Entonces lo usaban. Entonces, finalmente, lo que busca la reingeniería es que cuando entre esa transformación, ¿no?, de replantear la situación de ese sistema, entonces, finalmente aparezca un dueño del sistema, un responsable. Sobre todo, yo creo que lo más importante sería cómo meter ese sistema a los nuevos procesos, ¿no? Que el sistema se vea reflejado en la nueva estructura de procesos que va a generar la reingeniería, y ahí entonces se justifique, ¿no?, no solamente la necesidad de que ese hijo, ¿no?, que está abandonado tenga los mismos derechos que cualquier otro hijo que tiene papá, pero que además tenga un papá que le esté dando el mantenimiento y el soporte necesario para que pueda
no ser un hijo abandonado. Es que era un caso muy extraño porque ese sistema es en las entradas y salidas de medicamentos, entonces es fundamental y sí lo usaban. El mantenimiento lo daba Tecnologías de la Información, pero Tecnologías no es dueño de ningún sistema, simplemente es soporte. Entonces, el tema justo era que los procesos se venían haciendo conforme ya estaban viejos o conforme a necesidades de, pues ni modo, así cámbialo y a ver quién se echa la bolita, ¿no? O cada quien se echaba su bolita, de bueno, yo necesito esto, lo firmo y firmo lo que yo necesito. Pero eso implicaba también, por ser un sistema dinámico y que abarcaba muchas áreas de la institución, causaba problemas a otras áreas. Entonces, fue cuando se empezó como a ver la reingeniería, pero al final nadie lo quería. Claro. Creo que el ejemplo del hijo abandonado, más bien, es el hijo que nadie quiere, ¿no? Es el hijo que nadie quiere por lo mismo de lo problemático. Pero además, ahorita que me estás diciendo que era el encargado de controlar, ¿no?, la entrada y salida de los medicamentos, pues yo me imagino que ahí había problemas de corrupción, ¿no? Entonces, si usaban el sistema, podía dejar en evidencia quién estaba haciendo un mal manejo en el proceso de las decisiones, en fin. Y yo creo que ponerle un nombre y apellido, o sea, un dueño a ese proceso implicaba cierta responsabilidad que nadie quería. Y por eso nadie lo quería. Por eso la reingeniería, ¿no?, lo que busca entonces es crear un nuevo proceso donde si se va a seguir utilizando ese sistema, quede muy claro cómo van a funcionar las decisiones a lo largo del proceso y sobre todo cómo se va a usar el sistema por cada uno de los actores que están involucrados. Y sí es muy normal que de repente un sistema publicite cómo se están tomando las decisiones. Y ese sistema lo abandonan cuando no sirve a los propósitos, ¿no?, muchas veces no legales, de algunos funcionarios. Entonces, a lo mejor sí dijeron, ¿sabes qué? Mejor no lo usemos, mejor sigamos nuestro modelo tradicional y podemos justificar cualquier movimiento con documentos. El sistema no nos funcione, pero lo que me llama la atención es que dices que seguía funcionando. Sí, es que el tema era que abarcaba demasiadas áreas y hacerse cargo del sistema implicaba injerencia en las otras áreas, pero una injerencia que tenías que pedirla de favor, entonces no era como de tomar decisiones. Claro, gracias. Bien, pues sí, la ingeniería tiene que recuperar los papás necesariamente de esos. ¿Habrá empresa que ya no haya ingeniería para ella? ¿Habrá empresa que ya no haya O sea, por no haber ingeniería que se le meta, ¿habrá empresa que ya caducó, que ya haya tenido su tiempo de vida y que ya... Blockbuster. Bueno, es una de ellas. Yo estoy pensando... Blockbuster. Yo estoy pensando en la sección amarilla, por ejemplo. Ajá. ¿No? Y recuerdo de hace 10 años, 15 años, cuando empezó a venirse para abajo, y se hizo una ingeniería en la sección amarilla. ¿Sí? Era cuando empezaba Yahoo, no creo que era Yahoo, a promover empresas o productos por medio de su plataforma. Y yo veía como peligroso ahí la sección amarilla porque no se estaba actualizando. Y los datos de todo el mundo, ¿verdad? Exacto, ¿no? Pero lo que pasa es que ya la sección amarilla ya no era tan práctico en papel. Con una consulta en internet, pues sacas todos los proveedores y demás que pasa, y no se actualizó a tiempo. Salió por ahí una competencia que era Yellow Page, de Estados Unidos, que tuvo un mediano éxito, pero igual fue desbancado por Google y demás, ¿no? Pero digo, habrá empresas que por su actividad tiendan a desaparecer y por más ingeniería, porque la ingeniería tiene que ver con creatividad, ¿no? De revisión y creatividad para poder buscar alternativas de reinventarse. Pues mira, yo la verdad te diría, haciendo un poco analogía al tema médico, yo diría, una organización ya no sería como objeto de una ingeniería, está muerta la organización, ¿no? Es decir, un paciente que ya le hicieron todos los intentos de revivirlo, se declara clínicamente muerto, ya no hay opción de hacer algo por él.
Yo creo que para mí una organización, el hecho de que todavía esté activa en algún sentido, es sujeta de una reingeniería necesaria. Ahorita se me vino a la mente, en tu caso, el tema de los taxistas en México, ¿no? Pues, yo diría, frente a una plataforma, ¿no?, de transporte como Uber, sí se vieron rebasados totalmente, pero pues ahora ellos están haciendo una reingeniería porque están replanteando nuevamente sus procesos, ¿no?, de atención al público, y entre ellos pues es llevar a igualar a Uber y su plataforma, ¿no? Lo mismo en las organizaciones. Yo creo que hay un autor que maneja que las organizaciones pasan por un ciclo, ¿no?, que nacen, evolucionan, se desarrollan y luego empiezan a decaer, y algunas vuelven a recuperarse y vuelven a resurgir, pero hay otras que ya de plano desaparecen, ¿no? Yo creo que para que ya no puedan tener una reingeniería deben desaparecer, deben estar totalmente en existencia, y eso me refiero a liquidadas. Y creo que también suceden en esos casos fusiones, ¿no? O que las compran otras empresas. Claro. Y supongo que ese es un caso interesante justo para proponerla. Pues hacer reingeniería. Sí. Desde luego. Muy bien. Cualquier proyecto de reingeniería debe estar sujeto a una medición constante. Y si no medimos cómo vamos aplicando, cómo vamos implementando, pues no vamos a saber si vamos bien. Entonces yo creo que desde el propio plan de reingeniería debe quedar muy claro cuáles son los indicadores que nos van a decir si vamos bien, si vamos mal. Hace un rato decía Ezequiel, que recuerda, ¿no?, un semáforo, procesos, que decían si iban bien los procesos o no. Lo mismo en la reingeniería, ¿no? La reingeniería va a llevar varias tareas, varias acciones, y esas acciones hay que establecer ciertos parámetros para saber si vamos bien, no vamos bien, y a lo mejor Sofía, ¿no?, cambia los perfiles de la gente que contrató, que los están trabajando, a lo mejor no están dando el resultado. Sí, Camila, ¿querías comentar algo? Sí, no era eso, tu esa pregunta, si era primero los objetivos de la reingeniería. Sí, es eso sí. Otro principio es que debemos de tener muy en cuenta el factor humano, ¿no? No olvidemos que estamos trabajando con personas. Entonces una reingeniería siempre va a ser sujeta como de reacciones inmediatas, porque estás afectando zonas de confort, estás afectando intereses, y muchas veces, hace un rato que platicaba con José Luis sobre el tema de las compras en una organización, son partes muy sensibles. ¿Por qué? Porque en las compras es como un espacio idóneo para generar ingresos adicionales, ¿no?, ingresos que pueden ocultar y todo. Entonces, cuando llegas a una reingeniería, implica remover todo eso y empezar a transformar cosas. Y la gente va a reaccionar, ¿no? Es como si llegaran a tu casa y dijeran, oye, no voy a llevar tus muebles, no, quítate, dame permiso, espérame, ¿no? No van a querer, se van a resistir. Oye, traes una orden de catego, a ver, ¿no? Lo mismo ellos, van a querer poner todo el recurso legal, ¿no?, y informal necesario, pues para que no toques esa zona a la que están acostumbrados. ¿Hay algún tipo de protocolo, o sea, o acuerdo como que se firme, o sea, en tu experiencia, ¿no? O sea, de si vas a iniciar, pues justamente como para darles esa seguridad o digamos, generar algún tipo de apertura especial, o sea, que, no sé, se entienda que es para el bien de la organización y no por auditarlos y hacerle... Sí, yo creo que tengo un par de casos, uno donde sí hubo una firma de compromisos, más que un contrato, donde diga que no le van a hacer daño a la gente, y una serie de compromisos donde todos los participantes firmaban para aportar y apoyar y dar toda la información necesaria para que el proyecto se realizara, el proyecto de ingeniería. Y ahí creo que la gente se queda muy tranquila, pero tampoco convencida totalmente de que lo que se va a ser mejor. Eso es muy importante entenderlo. Una cosa es que la gente esté tranquila porque no le van a quitar su puesto, y otra cosa es que esté tranquila porque lo que se va a hacer pueda funcionar para mejorar las cosas. Entonces, lo primero, ¿no?, la emoción de sentir que no vas a ser despedido inmediatamente, sí lo puedes arreglar mediante un compromiso, ¿no?, escrito, a través de gestión del cambio. Y la otra parte de convencerlos, porque al final si no los convences, pues no va a haber fuerza humana que los obligue a hacer parte de ese cambio. Ahí sí tienes que gestionar necesariamente las emociones. Y en las emociones, algo que hacíamos en nuestra experiencia es bombardearlos
y digo, perdón por la expresión bombardearlos, pero teníamos que tenerlos todo el tiempo ocupados en cursos, ¿no?, de psicología organizacional, en cursos de trabajo en equipo, en cursos de cómo los procesos van a ayudar a que se hagan mejor las cosas y por lo tanto tengan un mejor centro de trabajo y se hagan las cosas. La otra parte es generar reuniones, ¿no?, que nosotros les llamábamos, lo que Deming llamaba círculos de la calidad, ¿no?, donde estaban incluyendo a una gente para un objetivo en común, y le hacían que se subiera al proyecto, ¿no? Entonces la sentaban y decían, ustedes son parte de este proyecto de ingeniería, queremos sus ideas, queremos sus aportaciones, vamos a reformar este proceso, lo vamos a cambiar radicalmente, y lo estamos planteando así, ¿ustedes tienen alguna idea? Y entonces empezaban a surgir ideas, y ellos en ese momento iban haciendo suyo el proceso, iban sintiendo que era parte de ellos. Y ya no era una imposición, sino más bien era una cuestión de trabajo en equipo, hombro a hombro. Y ahí la gente se siente todavía mucho más en comodidad. Y entonces ya cuando íbamos y preguntábamos, oye, ¿tendrás esta información sobre este documento que se formaba dentro del proceso? Así, sí. Es más, te voy a explicar, ¿no?, cómo funciona, porque ya he encontrado que tiene detalles. Entonces cambiaba totalmente la posición a la gente que no trabajábamos de esa manera. La gente que llegábamos y de entrada les pedíamos cosas y eso se resistía, ¿no? Entonces, yo creo que ambas cosas se pueden funcionar y sí, hay casos en los que la gente lee una serie de acuerdos y compromisos donde dice, ¿no?, que la gente no va a ser despedida si no es porque sus funciones y sus responsabilidades no están siendo cumplidas, ¿no? Ellos están muy tranquilos. Los que saben que trabajan y que hacen bien su chamba dicen, yo estoy tranquilo y eso calma toda la organización. Los que saben, están de errores o otra cosa, esos ya saben que es la firma de su condena, porque tarde o temprano, en el proceso, en la ingeniería del proceso no van a aparecer. Pero esa evidencia, ¿no?, de demostrarles que, oye, pues entonces tú dime dónde estás, porque lo que estoy haciendo es crear un nuevo proceso y no apareces. Bueno, es que yo hacía otras cosas, ¿no? Pues sí, pero lo que se hace en la organización es esto, no apareces. Entonces ya solitos decían, bueno, sí se justifica que yo tenga o que moverme de departamento, o que me bajen el sueldo, o que me vaya. Pero ya había un entendimiento de es consecuencia de una reingeniería, de un análisis serio, y no es imposición de que alguien te corra por correr. Bien, y pues algo que se debe entender es que el proceso de reingeniería debe ser continuo. Seguramente no vamos a terminar en poco tiempo. Espero que no me pregunten cuánto tiempo se lleva un proceso de reingeniería. No, porque sí es mucho tiempo. Si es mucho tiempo, aquí sí les digo, depende del tamaño de la organización, de la complejidad de la organización, del nivel de la reingeniería, porque ahí sí parece que hay que entrar de manera espectacular a transformar y modificar muchos procesos. Entonces, modificar muchos procesos implica efectos hacia todas las demás partes de la organización. Entonces, no es acabar la reingeniería, aquí están tus 20 procesos ya, que conectan a todas las áreas, sino que hay que implementar esos procesos y luego hay que implementar los nuevos puestos que generen la estructura, hay que implementar los nuevos mecanismos de decisión, si hay algún nuevo cuerpo colegiado que va a tomar decisiones, porque los procesos así lo definieron, pues hay que crearlo. Entonces la implementación, ¿no?, como efecto de la ingeniería también lleva su tiempo. El propio proyecto en sí de la ingeniería puede ser no muy largo, ¿no?, puede ser entre 1, 2, 3 años dependiendo de la organización, pero sí son procesos largos. Pero al final lo que van a garantizar es que la organización pueda empezar a tener una nueva visión de negocio y por lo tanto entender, entre comillas, que todos los resultados van a ser por lo menos aceptables en la primera etapa. Ismael y luego Camila. Al meter el factor humano, ¿no se podría decir que va a ser un sistema complejo? Sí, por supuesto. Sí, pero sí. como un sistema complejo, pues no puede ser. Sí, tal cual. Pues sí, desde luego que trabajar con gente es complejo, ya lo dijimos. Por eso la preocupación de Sofía era cómo bajar ese nivel de tensión en la gente, ¿no? Pero al final los procesos hay que tratar de despersonalizarlos. Y las estructuras también. O sea, los procesos no puedes hablar de que en el proceso, en el puesto Juan Pérez, ¿no? Es el puesto de jefe del departamento de compras, ¿no? Una sugerencia en ese sentido para bajarle un poquito la complexización del factor humano es que los procesos los despersonalicemos. No hablemos que es el proceso de Juan Pérez, sino es el proceso de adquisiciones. Que no hablemos de que en el proceso, ¿no?, están Juan, Pedro y son súper amigos, ¿no?
del gerente más importante de la organización, sino que hablemos siempre de puestos. Y eso yo creo que ayuda a bajar un poco la tensión sobre si estás pegándole a alguien, ¿no? Y ese alguien va a reaccionar, o ese grupo al que pertenece ese alguien puede reaccionar. Sí, Camila. Sobre todo pensando que se puede pagar eso de 1 a 3 años. ¿Cómo, y pensando que la organización tiene que seguir operando, cómo se maneja? O sea, y en la práctica, ¿cómo sucede? Ok, a partir de mañana, porque me imagino que es gradual, y si es gradual, pues unas áreas empiezan a funcionar de manera distinta mientras que otras siguen operando de la manera anterior, y entonces como que los procesos no embonan, Sí. o no sé. Sí. Fíjate que, por ejemplo, es interesante porque nos llegó a pasar en una intervención que hicimos. Digamos, nosotros llegamos y generamos los nuevos procesos de la reingeniería. Ya estaban listos. De hecho, ya teníamos una tabla de equivalencia donde dice, este proceso va a sustituir a este 5 procesos, ¿no? El tema ahí tiene que ver mucho con la decisión del alto directivo. Es decir, hagamos el cambio. ¿Y esto qué implica? Que este conjunto de procesos, ¿no?, arranque en paralelo, ¿no? Y entonces vayamos viendo cómo funciona uno y otro para que si vemos que ya corre este proceso nuevo, bajemos el switch de los viejos. Porque como bien dices, la organización no puede parar, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer es, llegamos y creamos a través de la reingeniería los nuevos procesos. En cuanto los tengamos listos, ¿no?, él o los responsables de la organización deben decir adelante, arranquemos, pero todavía no podemos agarrar y eliminar los otros, porque entonces corremos el riesgo de que si algo falla en los nuevos, ¿no?, inmediatamente se va a ver un efecto negativo. Entonces, si acá los resultados que venimos obteniendo son medianamente aceptables, ¿no?, o aceptables, ¿no?, lo que llevó a la reingeniería, todo lo que tenemos que hacer es arrancar con los nuevos, ¿no?, ir monitoreando, ir midiendo, ir evaluando cómo están funcionando, y si algún proceso ya corre súper bien, ¿no?, hay que eliminar el otro. Y así ir en paralelo. Algo similar funciona así con los sistemas informáticos, ¿no? En paralelo, no puedes arrancar el nuevo, solito, así, no haces los ejercicios de ir en paralelo con el otro. Ya una vez que ves que funciona y que llegas a los mismos resultados, entonces apagas el viejo y te quedas con el otro. Pero vuelvo a insistir, hay que analizar mucho el perfil de la organización. Puede ser que una organización diga, ¿sabes qué? Yo, por el perfil de la organización, puedo ir apagando y arrancando un proceso, ¿no? Todo tiene que ver con el perfil de la organización. Hay organizaciones que son muy delicadas, por ejemplo, lo decíamos, ¿no?, los hospitales, ¿no? Esos sí son complejos, y no podemos agarrar y quitar un bloque grande de procesos y arrancar con uno. Pero va a haber otros en los que no tengas un efecto tan negativo, donde a lo mejor vale la pena ir metiendo uno y uno. Sí, José Luis. Bueno, yo pensaba que esta reingeniería en el gobierno, por ejemplo, puede no siempre funcionar, o la mayoría de veces no funcionar, precisamente por el factor humano muchas veces, por la resistencia al cambio, ¿no? Y más cuando hay sindicatos, digamos, que protegen la base. Okay. Es complejo, o sea, tendrías que buscar estrategias de convencer a los líderes sindicales con mucho efecto para que puedan empezar los mecanismos, ¿no? Yo que parte de que el gobierno o la mayor parte del gobierno esté estancada en procesos y cambios, es precisamente por el factor humano, lo que les comentaba, ¿no? Sí. De la parte compleja de... Sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Por si el ser humano es complejo, ¿no? Poner de acuerdo a más de dos es complicado. Ahora, un proceso que puede involucrar a 20 diferentes es todavía más difícil. Yo recuerdo reuniones de reingeniería de procesos donde sentábamos a 20 personas y cada uno con perfiles distintos. Participaba el abogado, el administrador, el contador, el politólogo, ¿no?, y un representante del sindicato. Y el de transparencia, ¿no?, y el de la Contraloría, porque tenía que estar el de la Contraloría, ¿no? Y entonces eran de verdad reuniones de 3, 4, 5, 6 horas, ¿no? Pero al final llegábamos a un nivel de consenso aceptable.
porque si no, entonces la reingeniería se va atorando, se va atorando, se va atorando. Y ahí lo que siempre les decíamos de entrada era lo que le decía yo a Sofía, ¿no? Esto es para beneficio de la organización, esto no es para darle gusto al nuevo titular o para darle gusto a un área, es para que la institución pueda funcionar bien. Y todos ustedes pertenecen a la institución, incluso la gente del sindicato, ¿no? Trabaja bajo ciertas condiciones, pero al final lo que haga o no haga dentro de la organización afecta a la organización. Entonces, así es como se iba avanzando. Pero sí, yo creo que Ismael trabaja en un sindicato, le preocupa mucho el tema del factor humano, pero coincido con él, ¿no? Sí, a veces hay sindicatos que ayudan mucho, ¿no? Que el factor humano coopere, pero hay sindicatos que luego no ayudan mucho para que el factor humano coopere. Y es que necesariamente mucha de la gente que está sindicalizada pues participa en los procesos. Tenemos que tomarlos en cuenta. Y lo que decíamos al final, ¿no? La difusión, la comunicación de este proceso de reingeniería. Tiene que haber un comunicado muy claro, muy preciso, ¿no? No solamente en los cursos de los que hablábamos, no solamente en los mensajes de los actos directivos, sino que este involucramiento de los directivos conlleve a que todo el mundo sepa cuál es el verdadero objetivo de la reingeniería. Y la reingeniería, vuelvo a insistir, no necesariamente tiene que ver con correr gente, ¿no? Porque siempre, en muchos casos, se dice, es que va a haber una reingeniería, híjole, van a correr gente, ¿no? No necesariamente va a tener esos efectos. Yo conozco reingenierías que lejos de correr gente, incrementó el número de agentes, ¿no? Y quedó plenamente justificado por qué se necesitaban más personas. Hay reingenierías que especializan a los actores, es decir, aquellos actores que antes no tenían cierta especialidad, fueron necesarios mandarlos a capacitación, pero finalmente no se les corre. Y así, la reingeniería puede tomar diferentes matices, pero también puede tener diferentes efectos. Bien, rápidamente les comento, ¿no? Una manera de llevar a cabo un proceso de reingeniería tiene que partir de un elemento que es el análisis de los procesos, que es nuestra materia prima y hacia donde debemos de considerar nuestra atención, nuestro enfoque. Y hay que hacer rápidamente una especie de diagnóstico que nos diga, ¿no?, en qué sentido los procesos que existen actualmente huelen a reingeniería. Ya lo dijimos, ¿no?, en las preguntas anteriores. ¿Funciona o no funciona así? ¿Se puede cambiar la forma de hacer las cosas? ¿El proceso está cumpliendo con tu objetivo? ¿No? Las personas saben qué les toca hacer o qué no les toca hacer, ¿no? Hay claridad sobre hacia dónde va el proceso, cómo influye en el cumplimiento de los objetivos de la organización. En fin, hay que hacer todo ese diagnóstico que nos diga exactamente qué clase de reingeniería tenemos que aplicar, pero sobre todo, esto que decía, ¿no? ¿Qué actores van a estar involucrados? Y esos actores, ¿cómo voy a controlar la gestión del cambio? ¿Esos actores me van a dar problemas desde el inicio o podemos hacer una administración del cambio que nos ayude a mitigar, no necesariamente a eliminar en su totalidad, pero sí a mitigar los efectos de esas resistencias que podamos tener? Después hay que ver, ¿no?, cuál es el contexto de las decisiones. Aquí ya platicamos en sesiones anteriores sobre la importancia de identificar los nodos decisionales dentro de un proceso. Para una reingeniería hay que entender el contexto de cómo se toman las decisiones, ¿no? Es decir, aquí nos da como 5 pasos muy claros de decir, primero, ¿no?, hay que hacer claramente una definición de la estrategia, ¿no?, probar esa estrategia, evaluar los resultados, finalmente ver si esos resultados se utilizan dentro de esta parte del contexto de las decisiones. Esto es fundamental para entender cómo vamos a echar a andar nuestro proyecto de reingeniería. Primero el diagnóstico y luego analizar el contexto de cómo la organización está tomando decisiones y cómo define su estrategia, cómo la difunde, cómo genera los resultados que está buscando, y todo eso nos va a permitir ir definiendo hacia dónde debe ir nuestra estrategia de reingeniería. La parte de gestión del cambio, ¿no?, que Sofía nos decía, eso es fundamental en nuestra metodología. Siempre que hagamos un proyecto de cambio, sea reingeniería, sea análisis de procesos, sea una reestructura, cualquier tema de cambiar a la organización o parte de la organización, requiere, ¿no?, como dice Ismael, tener el factor humano muy presente, ¿no?,
Porque un cambio drástico siempre va a provocar no solo ansiedad, él dice puede resultar hasta traumático para los empleados. Yo conozco casos donde decían, ¿qué crees? Que hemos tenido más de 5 o 6 personas que se han puesto enfermas de salud, ¿no? Que se desmayan, que se las llevan al hospital, y cuando les preguntan, pues, ¿qué pasó? ¿Te sentiste mal? No, estoy muy preocupado, muy preocupada por la reingeniería, ¿no? Entonces el médico diagnóstico, ¿no? Emocional, por la reingeniería. Son casos documentados, y la gente, si no se administra el cambio, la gente puede ser un obstáculo y hasta ahí llega nuestra reingeniería. No cuidamos el tema de las resistencias y de los efectos, ahí puede terminar nuestra gran ambición de ser una reingeniería. La metodología también nos dice, ¿no?, que si vamos a modificar y transformar a fondo unos procesos, tenemos que pensar en qué parte de este mundo esos procesos los hacen bien. Y cuando digo la palabra bien es que por lo menos estén funcionando adecuadamente. Y ahí hay que comparar con otras organizaciones, ¿no? No solo en Alemania, si a lo mejor hay que buscar otro organismo internacional que esté en Estados Unidos o que esté en Asia, buscar otras opciones de esos procesos en específico, cómo nos están aplicando otras organizaciones que desde el punto de vista de la evidencia están funcionando bien. No tiene ningún pecado comparar lo que estamos haciendo en otro lado. No tiene ningún problema, ni estamos copiando, ni nos estamos fusilando nada. Estamos viendo cómo algo que yo voy a implementar está funcionando bien en otro lado. Y como benchmarking siempre es válido, como buenas prácticas también. Y muchas de las organizaciones publican esos casos de éxito. Y con eso no quiere decir que, es que estás copiando. No, estoy tomando como referencia algo que voy a poder llevar a cabo dentro de esta organización, adecuándolo a nuestras necesidades. Pero no es que esté copiando y trayendo algo igualito de otra parte. El último, ¿no?, tiene que ver que no olvidemos, ¿no?, que los sistemas de información son la clave dentro de cualquier proceso. ¿Por qué? Porque en un proceso siempre, algo que vamos a ver como constante es que la información va, viene, regresa, avanza, y el procesamiento de esa información, de esos insumos de información, es el resultado. Nuestra metodología dice siempre, revisa que los flujos de información estén debidamente claros. Y en esta reingeniería de procesos no tenemos un efecto sobre los sistemas de información que afectan a esos procesos, nuestra reingeniería va a quedar muy corta y vamos a tener problemas, ¿sí? Entonces, siempre pongan atención en los flujos de información y eso debe quedar muy claro en los procesos. Porque a veces encontramos procesos muy bonitos, ¿no?, donde sí dice quién tiene que hacer cada actividad, quién debe tomar cada decisión, lo que veíamos aquí en procesos. Vemos claramente que bajo qué criterios toman decisiones, bajo qué criterios se rechaza un paso, ¿no?, bajo qué criterios podemos avanzar. Pero muchas veces la información la vamos dejando ahí, sesgada, y no entramos a un nivel de detalle que nos diga qué información es la que está viajando. Y a veces solamente mencionamos documento tal, pero no especificamos qué tipo de documento es, no sabemos la importancia de ese documento. Y a lo mejor el proceso lo que está reflejando es la información menos importante. No olviden que nuestros procesos en una reingeniería deben resaltar claramente cuál es la información que afecta a ese proceso, pero sobre todo la información más importante que afecta directamente el resultado del mismo proceso. Hay procesos que aparecen documentos que no tienen mayor importancia. Por ejemplo, siempre ponen oficios, ¿no? El oficio es un comunicado, es una manera de comunicar algo por escrito, pero el oficio lo que dice es: te envío el cuadro de información referente, ¿no?, a los indicadores de resultados de este periodo. ¿Y dónde está esa información? No la dice el proceso. Nada más ponen oficio de envío de información. Entonces, es muy importante que no perdamos de vista esa parte. Bien, ¿alguna duda, alguna pregunta sobre estos 5 elementos, ¿no?, metodológicos para plantear una reingeniería? ¿Hay indicadores? Estoy pensando también como en formas de persuadir de que realmente les va a servir. O sea, como si es parte del diagnóstico, decir, mira, esta es tu línea base,
y con lo que te estoy proponiendo puedes esperar un aumento entre el 30 y el 50% de Tal cual. Volviendo a la analogía médica, ¿no? Siempre llegas, te toman una foto, ¿no? Cuando vas a iniciar un tratamiento de algo, no quiero decir de qué, te toman el antes y el después, y el efecto, ¿cuál es? Cuando siempre sale positivo, pues es una sonrisa, ¿no? En una reingeniería, como en cualquier proceso, ¿no?, de transformación organizacional, siempre debes de manejar la línea base. Y por eso el diagnóstico te va a dar el diagnóstico situacional. Te va a decir cuáles son las grandes problemáticas que presenta la organización por las cuales estás justificando realizar una ingeniería. Al final, ¿no?, tienes que volver a medir eso mismo que planteaste al inicio para poder justificar, por lo menos, no en el primer año. Exacto, pero cuando lo mides, exacto. Tercero, ya empiezas a ver los primeros resultados. En el primer año es muy difícil que una línea base te dé algo pues, atractivo, pero a partir del segundo o tercer año ya empiezas a ver que hay algunos cambios, y sobre todo no solo cuantitativos, sino cualitativos, ¿no? Entonces, a lo mejor desde el plan, ¿no?, de la ingeniería, plantear cuáles son esos indicadores que tú vas a ir midiendo a través del tiempo, tu línea base, para que al final puedas representarlos y decir si la ingeniería está dando el resultado a buscar. Bien, pues ya casi terminamos, ¿no? Ya casi se libran de mí. Vamos rápidamente, ¿no?, a hacer un ejercicio. Ahí no traje formatos. Vamos a hacer un ejercicio que quieran hacerlo en su computador, en su libreta, pero es un ejercicio que no nos debe llevar más de 20 minutos, 10 minutos para elaborarlo y 10 minutos para platicarlo. Pero lo que quiero es que hagan un análisis muy consciente de su organización a la cual pertenece, ¿no? Y que podamos responder rápidamente algunos cuestionamientos, ¿no? Ya habíamos platicado. Por ejemplo, ¿cómo se llama donde tú trabajaste, Ezequiel? En la Universidad Autónoma de Chapingo. Ezequiel va a decir, en la Universidad Autónoma de Chapingo, ¿por qué hacemos las cosas de esta manera? Va a preguntar, ¿no hay una forma mejor de hacerlas? ¿No? Nos va a comentar, sí, desde su punto de vista hay una forma mejor de hacerlas. ¿Por qué es necesario realizar actividades completamente nuevas? Y tú dices, no hay que hacer nada nuevo, simplemente hacer un cambio específico, entonces pues eso no vuelve a reingeniería, ¿no? Pero a lo mejor va a haber otros donde diga, sí, hay que empezar de cero, ¿no? Es necesario hacer cambio de raíz, ¿no? Es decir, hay que cambiar viejas prácticas o estilos de hacer las cosas. Hay cuestiones de la organización que ya no funcionan, ¿no? Vamos a preguntar, a lo mejor tú dices, sí, el 80%, ¿no?, de las cosas ya no funcionan, o a lo mejor sí, solamente creo que una parte muy pequeña. Estamos ante un proceso de reinvención completa de la organización, no entendemos cómo mejorarlo, ¿no? Ahí es como confirmar si lo que anteriormente preguntamos o nos cuestionamos, como dice Magda, es una reingeniería o no es una reingeniería. Y al final, ¿no?, si esta ingeniería tendría un impacto en la mayor parte de la organización, de ser, digamos, bien. Al final, la pregunta filtro que siempre se hace en cualquier proceso de cambio es, de no aplicarse la ingeniería de procesos, ¿qué pasa? ¿No? Y a lo mejor ahí vuelves otra vez al origen y no, sí, hay un desastre, hay muchos problemas de esto, entonces mejor sí, hagamos una reingeniería. Entonces, tenemos 10 minutos. O sea, como una empresa muy grande, o sea, hay que decir un proceso, un área, un bloque. Porque todo se lo tienes que enviar a Alicia. Adelante. Qué conveniente. Ella sí. Siempre trabajamos con la mujer. Ella se cree como la Es superioridad que... No, es panamericana. Ya. Pero pues por eso preguntamos, porque yo tampoco, o sea, como que la organización entera es demasiado amplia. Entonces, como mejor solamente se lo nieve. Está bien.
La que conoces bien, ¿no? Sí, ¿Tú crees experto? ¿Por qué hacemos las cosas de esta manera? Por herencia. Servicio político. Herencia. Sí, herencias de anteriores viajes, ¿no? Herencia y conveniencia del que llega y del que se fue. ¿No? Por ahí se puede mencionar. Aprovecho para hacerles el comercial. En la siguiente sesión ya cierra el módulo. Van a ver gestión de riesgos, creo. Y las personas que vayan ahí desfasadas en las sesiones, echen un vistazo para que no anden sufriendo la evaluación. La evaluación del módulo. Sí. No está complicado. Va a ser una Una religionería. No va a estar complicada, pero sí. No haya tomado alguna decisión, seguramente va a aparecer allá. Ahí no hay una forma mejor que hacerlas, pero sí las hay, ¿no? Es que sí la hay, porque propuesta de las nuevas formas de liderazgo. Pero es que a ver, ¿cuáles son nuestros procedimientos? El ejercicio puede acabar en la primera. No, pero ¿cuáles son? ¿Hay otra manera? No requiere. Pero sí puede haber una reunión. Ah, sí. Entonces lo estamos viendo. Es que no sé, en el sistema de evaluación de desempeño nuestros procesos son los entregados. Por ejemplo, elaborar el informe anual. Pero ese que agarro la información, hago grafiquitas y lo entrego. Pues porque eso, porque no hay posiciones. No sé, yo no desconozco si hay posiciones. Ajá. O sea, no hay posiciones a las cuales se pueda delegar. hay una, bueno, los herramientas para la evaluación. No, cultural en el sentido de como que todas las decisiones intentar tomar por Sí. Es el problema es de la luz, no de No está activo. No, Ajá. es lo que dice ella. Toda la metodología del análisis de la fiscalización. para la evaluación del desempeño. Los amigos a distancia, ¿estamos trabajando? A distancia. Sí, estamos trabajando. Muy bien. Trabajando. ¿Quién eres tú la que habló ahorita? ¿Ya? La última que habló, ¿quién es? Marta. Yo, Bianca. Magda y Bianca. Marta. Marta, ahorita nos vas a platicar el resultado del ejercicio.
Ya no me esfuerzo. Ella está en el medio de la ingeniería. La JAO a la Esto no es. Muchachos, ustedes pueden. No sé, Marta. ¿Ustedes están listos? Sí, con base a... Y aparte, no dice... Mate el método de evaluación, ¿no? El método de evaluación. El método de evaluación de desempeño. Sí, pero en procesos productos del tratado de validez superior. No que sea ya el solo. Una carrera vigente. Ahorita que uno... ¿Cuándo vas a contestar el viernes, no? ¿Me vas a mandar a las 5? ¿No sé si semana? ¿Qué poca? No tenemos. Son casi estudios. Bianca, ¿nos escuchas? Pero no dijo. Me acuerdo cuando dijo. Estamos perdidos, ¿no? Sí, Bianca sí escucha. Aparecemos en el... Bianca, ¿estás ahí? Sí, aquí estoy. ¿Sabes cuándo es el examen? No sé cuándo es el examen, pero estaban comentando de preguntar y dijeron que probablemente sería la próxima semana. Pero son Gracias. como limitativos, como más de lo que se puede hacer, o lo que se debe hacer. ¿Crees que es este? No sé. Tengo que hacer una ofrenda. Sus pensamientos a qué se enfocan. Generar documentos. Pero interpretan resultados, ¿no? No, Revisan informes, ¿no? sí, pero Un análisis de el área de fiscalización sí revisa los resultados, pero no hace una interpretación, hace un análisis. del informe. Oigan, hay que pedir como que ya nos digan cuál va a ser el proyecto final. Sí. Hablando de reingenierías, eso es importante. O sea, Yo paso el dato. Ay, sí, ¿Cuál es la porfa. inquietud, Sofía? Pues es que dije, o sea, dentro de los parámetros de evaluación hay un proyecto final. Ya. Entonces, como para los que tenemos entregas en diciembre, está bueno si nos pueden ir diciendo de qué se trata para que vayamos adelantando. Está muy bien. ¿Qué les parece? semana por eso. La próxima sesión cierra el módulo 2. ¿no? ¿Qué les parece si antes de empezar el módulo 3, en esa sesión que creo que es el lunes... ¿El 4? Algo así. No. Ese lunes, antes de empezar el módulo 3, que venga la gente que está coordinando el diplomado y que informe sobre todos estos detalles. Y que nos Que venga. que nos esperen. ¿Que los qué? Porque dicen que hoy vinieron a las 5, ¿no? 5:30. Sí, acá estuvieron. Sí, para estar en lista. Nos tienen miedo. No se preocupen, yo me comprometo a que vengan en esa primera Ándale, sí, sesión del módulo 3 para que ya tengan toda la información. Gracias. Y en esa sesión también les platicamos de la evaluación del módulo 2, la específica. ¿Vale? No. No, libro no hay de mí. Por favor, que nos den información. Claro que sí, por supuesto. Muy bien. Sí, porque hay que planearlo bien. Vamos a aplicar a la ingeniería los procesos de No va a contestar a ninguno. Pero yo tengo varias sugerencias, déjeme decir. Ya no digan eso, porque si no, No, vamos, si evaluáramos este diplomado, no le tranquilo. Pues hemos aprendido bien, nos estamos cuestionando, A lo mejor es el trabajo cuestionando final de por qué eso. no se hacen las cosas de X manera, si hay una forma mejor de hacerlas, por qué es necesario realizar ¿Qué se actividades hace? ¿Qué se hace el completamente. proyecto final? Ya lo estoy haciendo
eso en el diplomado. Hay cuestiones que ya no funcionan. No voy a decir que lo aprendieron Todo lo aprendí en el papel de Plataformas tecnológicas. solamente no voy a decir que lo aprendieron en la sesión de antes. ¿En la de calidad? Ay, Pues bueno, lo que estaba yo viendo es que ya me faltan pocos. Yo prácticamente se echaron de la aprobación de proyectos. El mes de noviembre. También. Supongo que, o sea, como la línea entre la siguiente. análisis de procesos, bueno, modificación de procesos y reingeniería de procesos es delgada, ¿no? Son 10. O sea, bueno, no delgada, pero difusa. Porque lo que para ti puede ser un cambio marginal en el contexto de las cosas, para una organización puede ser. Exactamente. Puede ser que le pegues a los procesos que representen el 80-20. Que sean el 20% de los procesos, pero que impacten el 80% de la organización. Y ahí sí estamos hablando de... O incluso nomás en el alcance. O sea, si nada más tienes una organización muy grande, ¿no? Y cambias solo un departamento, pero cambias todo el departamento. Sí, tal cual, ¿no? Y le pega todos sus vínculos con los demás, pero el cambio con los demás pues es marginal. Si el cambio de departamento implica para ti que vas a hacer nuevos procesos, me dice, solamente voy a mejorar los procesos. ¿Hay cambios de raíz? Bien, ¿estamos listos? No. Quedamos que nos íbamos a ir antes de que acabara la sesión. ¿Por qué no? Magda, ¿cómo se llama la persona que dijiste, Marta? Bianca. Sí, se llama Marta. Entonces le vamos a ir a Marta. Sí, porque siempre me mencionaba a mí, yo ni podía. Es que aquí me decían Magda. Sí, me imagino. Tú sabrás quién, pero aquí me decían Magda. Y no señaló recuerdo ahí a quién. No recuerdo quién. A esta dirección. Ismael. Ezequiel, amigo, siempre te agradezco por tenerme presente en tus pensamientos, ¿eh? No recuerdo bien, pero no cualquiera, creo que era por uno de estos lados, ¿no? ¿Qué tal que nada más prendiste la sesión y te quedaste dormida? ¿Qué me estás queriendo decir? Bien, vamos a cerrar. Vamos a escuchar un ejemplo a distancia. Un ejemplo aquí, ¿les parece? De acuerdo. A distancia, Marta, recomendada por Magda. Ay, no, yo nunca dije. ¿Nos No escuchas, amarren Marta? navajas, por favor. Marta, ¿nos escuchas? Ya se desconectó. Ya salió. Bianca. Sí, ya. Bianca, sí es. Adelante, Bianca. Gánate el premio, Bianca. ¿Me gano el premio mayor? A ver, yo les cuento. Entonces, ¿Bianca o Marta? Ya no entendí. Las dos. Primero Bianca y luego Marta. Bueno, está bien. Bianca, platícanos. Yo les he comentado un poco de que estoy en una institución, yo digo, no estoy en una institución pública, sino estoy ahorita en el sector privado. Entonces es un poco complicado porque somos poca gente, creo que ya no sé si con eso ya me recuerde, que somos todólogos, somos 4 personas y hacemos de todo un poco. Ajá, bueno, el caso es que, pues cómo me gustaría, la manera, ¿por qué hacemos las cosas de esta manera? Pues porque, pues no sé, pero creo que porque no hay demasiado presupuesto para contratar a tantas personas. Hay una mejor manera de hacerla, sí creo que se puede hacer una mejor manera, desde hasta documentar las cosas, dividirnos bien el trabajo, y porque en este caso siempre pensamos que uno deja de hacer las cosas y termina achacándole todo al de al lado. Nosotros también hacemos evaluaciones de proyectos y en este caso en particular
la gente termina trabajando de más porque muchos no hacen su trabajo. Entonces, lo que uno tenía en particular para hacer de investigación, no lo hace porque también no se contratan a personas de tiempo completo, es de medio tiempo y terminan haciendo otros que están de tiempo completo también la chamba y aún así se les paga. Entonces, como que no está padre esa parte. ¿Es necesario hacer cambio de la raíz? Sí, yo creo que sí, estaría genial que se contratara gente que nada más se enfocara en este tipo de cosas y hacer mejor pues entrevistas, no sé, gente que sí tenga experiencia y se comprometa. Hay cuestiones de la organización que ya no funcionan, ¿cuáles? Esta en particular, que la gente que se contrata aún así se les termina pagando por hacer cosas que ni siquiera terminan haciendo bien y pues la empresa es la que queda mal, la realidad. Estamos ante un proceso de reinversión completa de la organización y no ante un intento de mejorarlo o modificarlo ligeramente, pues se han hecho reuniones de planeación específica, estratégica, para tratar de hacer ese tipo de cambios y qué es lo que mejor le conviene a la empresa, a nosotros, pero la realidad es que estamos muy lejos de poder hacer un cambio real porque también hay muchas divas. Entonces, ¿a qué me refiero con divas? A que, pues, ¿cómo voy a hacer yo este tipo de trabajo si no me corresponde? Para eso hay gente con menor nivel. O sea, pues estás trabajando, la chamba es chamba, ¿no? Okay. ¿Una reingeniería de procesos tendría impacto en la mayoría de los aspectos de la organización? Sí tendría un impacto bueno si realmente se hace el cambio desde todo. No nada más de unas cuantas cosas, cambiar el personal, pero también no es fácil encontrar una persona que sepa hacer pues de todo, ¿no? Que sepa hacer investigación, que tenga buena ortografía, que sepa inglés, que sepa ciertas especificaciones para que cubran el perfil. Y pues ya no sé, algo que me quieran preguntar, algún comentario. Y la última pregunta. Sí. De no aplicarse, ¿qué pasaría? Seguiríamos trabajando de la misma manera, con atrasos, porque las entregas siempre se hacen tardías. Pues desde que se saca la chamba, pero no se saca de la mejor manera. Entonces, eso es lo que está pasando, que hay atrasos en entregas, pues te está quedando mal ante otras, con los clientes, ¿no? Con los que nos contratan, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues que a lo mejor ya no les gusta cómo estamos trabajando y pues ya no nos pueden volver a contratar. Ok, muy bien. Un aplauso para Bianca, por favor. Adelante, Marta. Ilústranos, por favor. Hola. Ok, para la primera pregunta, ¿por qué hacemos las cosas de esta manera? Bueno, aquí en la unidad de evaluación y control, pues porque tenemos un reglamento interior que así nos establece que lo debemos de hacer, así como diversas disposiciones normativas aplicables. No hay una forma mejor de hacerlo, sí, siempre hay formas mejor de hacer las cosas, aún y con todas las expectativas políticas que puedan existir, ¿no? Es cuestión de voluntad. ¿Por qué es necesario realizar actividades completamente nuevas? Bueno, en el caso de la unidad, porque surgen disposiciones normativas, los cambios políticos, sociales, económicos, pues también obligan a hacer nuevas actividades y también los cambios de los titulares, eso hace, todas esas cosas pueden hacer que tengamos que hacer actividades completamente nuevas, ¿no? ¿Es necesario hacer cambios de raíz? ¿Cuáles? Pues sí, por ejemplo, nuestro reglamento interior podría ser, si queremos hacer una modificación de raíz, tendría que ser a partir del reglamento. Hay cuestiones de la organización que ya no funcionan. ¿Cuáles? Pues una de ellas es la forma de seleccionar al personal. Bueno, porque aquí hay excepciones, ¿no? Correcto, sí, Estamos ante un proceso de reinvención completa de la organización y no ante un intento de mejorarla o modificarlo ligeramente. Bueno, se está ante un proceso de reinvención completa de la organización. Por ejemplo, aquí en la unidad se está
intentando, se está gestionando la remodelación de oficinas y redactar un nuevo reglamento interior con el fin de que las funciones estén correlacionadas con otras áreas, porque se encontraron funciones que no estaban correlacionadas con otras áreas y que eran importantes. Una reingeniería tendría impacto en la mayoría de los aspectos de la organización. Sí tendría impacto siempre y cuando se proyecte de esa manera, porque si no se hace así, a veces como que la reingeniería como que intentan limitarla, ¿no? Y decir, nada más hasta aquí, no podemos llegar hasta allá. Pero creo que si se proyecta para todo el ámbito, sí impactaría a todos. Y aun y cuando no se proyecte así, como que en ciertas áreas habría como que quedarían salpicadas y pudiera ser que ahí haya un cambio, ¿no? De no aplicarse la reingeniería, ¿qué pasaría? Pues yo creo que lo mismo que acaba de comentar la compañera Bianca, pues estaríamos en lo mismo, ¿no? Intentando tal vez cada uno desde su trinchera, hacerlo mejor por la institución, por sacar el trabajo, ¿no? Pero pues quedaría hasta ahí, nada más en la labor diaria y cotidiana de cada uno de los servidores públicos que integran la unidad. Muy bien, Marta, muchas gracias. Un aplauso. Bien, vemos un caso de aquí, rápido. ¿Y qué les parece abrazar, compañera? Pues, Es una tesis ya. Lo que tengas. Bueno, yo le estaba platicando al profesor que tuvimos una reingeniería hace un año y hubo un cambio nuestra jefa se fue y ella era directora desde hace 14 años. Entonces, se hizo una reingeniería. ¿Por qué hacemos las cosas de esta manera? Pues yo creo que porque estábamos acostumbrados a hacerlo y así se habían hecho las cosas, como que era un poco, me gustaban los procesos controlados, entonces todo tenía que pasar bajo su supervisión y pues no se volvía dinámica o más flexible la organización del área. No hay una mejor forma de hacerlas, pues sí había muchas formas de hacerlas, pero era muy difícil porque la cabeza de la institución pues, era poco flexible. ¿Por qué no necesario realizar actividades completamente nuevas? Es porque se tenía que tomar decisiones basadas en procesos definidos y confianza en el equipo con un acompañamiento sostenido. Creo que era más el tema de recursos humanos para lograr optimización. ¿Es necesario hacer cambio de raíz? Pues sí, porque se cambió la cabeza del área completamente. Entonces, con ese cambio tuvo que hacerse un análisis profundo para revisar todo el área. Y hay cuestiones de la organización que ya no funcionan, pues sí, había muchas, sobre todo en dirección de personal, evaluación de proyectos, sistemas y puntos de servicio. Reinvención completa o intento de mejora, reinvención, a cambio de puestos, evaluación de programas, la permanencia o muerte de los mismos, presupuestos renovados, cambios de objetivos, evaluación de personal, etc. Una reingeniería tendría en cuenta la mayoría de los aspectos de la organización. Sí, incluso porque las mejores prácticas de un área se pueden replicar en otras áreas de la misma institución. Y de no aplicarse la reingeniería, ¿qué pasaría? Pues creo que sí, ya se veía que un área se estaba quedando obsoleta. Yo creo que es algo que incluso tal vez contamina a la institución en general, en vez de aportarlo, y cuesta más, para todo el tema de procesos administrativos, jurídicos, recursos humanos, presupuestos, etcétera, porque se vuelve ineficiente. Muy bien, un aplauso. Ya nada más me tomo un minuto, ¿no? Solamente para concluir, ¿no? Acuérdense que la reingeniería de procesos, ¿no? Tiene un cambio profundo, ¿no? No es algo conservador o menor alcance.
Hacer una reingeniería es arriesgado, ¿no? Por lo que a veces es fácil como darle el nombre de reestructuración o de plan de mejora, como para disfrazarlos, ¿no? Ahorita los ejemplos que veíamos hablaban de una redefinición de funciones, cambios de puestos y todo. Acuérdense que esa no es una reingeniería. Sí, a lo mejor la reingeniería, el análisis de los procesos tiene efecto en eso, pero no es lo mismo, ¿no? Arriesgarse hay que arriesgarse, porque no vamos a saber si tuvo el efecto que esperamos si no nos arriesgamos. Hay que asumir el riesgo y hay que romper con lo establecido para reinventar por completo la actividad y los procesos que estamos trabajando. Y a veces la solución parece buena, pero creo que hay que entender que si el líder no está al tanto, no está interesado, me refiero al conjunto de líderes, no solo a la cabeza, como decían hace un rato, pues hay reingeniería porque tiramos la cabeza, ponemos la cabeza. Tienen que estar todas las cabezas. Y una organización tiene varias cabezas, no es una. Todas las cabezas no tienen que estar interesadas, involucradas y sobre todo bajo el compromiso de asumir los efectos y el resultado que se espera de la reingeniería. Pues de mi parte es todo. Ha sido un gusto estas 4 sesiones trabajar con ustedes. Como pudieron ver, sí me gusta meterme un poquito en los conceptos, en las definiciones, en las teorías, pero a mí me gusta poner en práctica lo que aquí tratamos de aprender. ¿No? ¿Por qué? Porque si no al rato salen y se les olvidó una serie de elementos textuales que vimos aquí, pues ya no se van a acordar. En cambio, si lo ejercitan, hacen algún ejercicio, es más fácil que al rato este tipo de preguntas como este ejercicio que las pueden exigir a cualquier persona. Bien, pues de mi parte es todo. Muchísimas gracias y nos vemos en otra ocasión. Gracias. Solo una Gracias. Esta parte de la reingeniería versus no sé cómo se llama la otra, que es de las personas, de los puestos de trabajo. ¿La organización? ¿Qué causa qué o qué es lo ideal? Lo ideal es que los procesos generen la estructura, ¿no? Siempre es bueno. Si tú empiezas por definir funciones, tareas, se va a atorar en los procesos. Entonces los procesos se demandan qué tipo de perfiles necesita, qué tipo de puestos. La parte deben implementarse y madurarse, ¿no? Bien. Pues muchísimas gracias. Al contrario, gracias. Bien.